Me enlazo a esa hermosa ciudad oaxaqueña con Guadalupe Tomás, directora de Cuadratín Oaxaca. Guadalupe, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jonathan? Muchas gracias, muy bien, saludándote desde Oaxaca. ¿Cómo va este tema y cómo va la discusión en el Congreso? Porque tengo entendido que incluso hay protestas por parte de católicos. Bueno, hoy el Congreso de Oaxaca, Jonathan, discute la despenalización del aborto, estas reformas al Código Penal que, bueno, sí han generado la división de opiniones. Por una parte, hay personas que consideran que el producto de la concepción, pues bueno, inicia desde que un óvulo se une con un espermatozoide, lo que le llaman el cigoto, y que a partir de ese momento se da la vida. Hay otro grupo de personas que también opina que la interrupción del embarazo es posible a las 12 semanas que están proponiendo, y que pues bueno, esto es como en beneficio de las mujeres que deciden. Hay algunas opiniones diversas, unos que apoyan el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, y otros que opinan que esta posición pues bueno, afianza esta no responsabilidad por parte de los varones, que también pues bueno, el embarazo, dicen, es un asunto de dos, no es un asunto de una sola persona. Pero bueno, son posiciones que hoy los diputados van a revisar. Ellos van a hacer su discusión. Hay que recordar que el Congreso de Oaxaca tiene 42 diputados, pero estas reformas al Código Penal se pueden votar por mayoría, es decir, la mitad más uno. O sea, tiene que ser mayoría simple. Sí, y bueno, esta reforma que están ellos haciendo o proponiendo ante el Congreso, Jonathan, está el tema de que, bueno, se despenalice a quien apoye, y no solamente se despenalice tanto a las parteras o médicos que practican actualmente este tipo de atenciones médicas a las mujeres, sino que el Estado se comprometa a que lo realice o practique de una forma gratuita, que sea a petición también de las mujeres, y que bueno, pues ellos mencionan no se criminalice. Y de lo que me preguntaba, sí, en efecto hay algunas protestas afuera del Congreso, pero solamente son posiciones, no se ha dado hasta el momento ninguna confrontación o demás. Es un grupo pro vida en el que están familias católicas, la Red de Familia, Copaseo, algunas otras organizaciones de corte cristiano. O sea, no es una protesta únicamente de la Iglesia Católica, sino también están de organizaciones, otras congregaciones, Jonathan. Oye, y Lupita, también mujeres feministas que están a favor de esta medida. O sea que ahí está, afuera del Congreso están ambas posturas. Y la correlación adentro del Congreso, Lupita, ¿cómo sería con la nueva conformación del Congreso? Es decir, ¿se tiene previsto que la mayoría sea a favor o en contra de esta iniciativa? Bueno, es muy posible, y me estoy adelantando solamente como una especulación, porque en Oaxaca la mayoría de los diputados son de Morena. Aparte tienen una coalición con el Partido del Trabajo, que son otros diputados, y también pues bueno, los que le llaman mujeres independientes, que provienen de algunos otros partidos como PRD y demás, pero ahora se declararon así en el Congreso, pues han manifestado su apoyo a esta modificación del Código Penal. Estamos hablando como entre 27 y 28 votos, que como te decía yo hace un momento, pues daría ya en Oaxaca la aprobación para la despenalización, digamos, de la interrupción del embarazo. Lo que tú dices, son 42 diputados, la mayoría simple sería la mitad más uno, es decir, estamos hablando, si la mitad son 21, bueno, con 22 votos quedaría aprobada la iniciativa de despenalizar el aborto. Con 22 votos quedaría, pero se estima que unos 27 o 28 legisladores son los que votarían por esta medida. Hay la bancada del PRI, por ejemplo, que está dividida, unos que están apoyándola, otros que no. El PAN no va con esta propuesta, claro. Tampoco el Partido Encuentro Social, que recordar fue pues aliado de Morena y de PT en las pasadas elecciones, pero que tiene una carga religiosa muy fuerte el partido, por supuesto. Sí, tiene una carga religiosa, y bueno, yo supongo que en este tema están como dudando entre
lo que pudiera ser una propuesta progresista, como ellos le han llamado, en parte de este esquema de la Cuarta Transformación, o pues con grupos que sí necesariamente están vinculados a grupos cristianos en Oaxaca. Claro, Lupita, finalmente, y te agradezco mucho estos minutos, pero y finalmente, ¿se tiene la certeza de que hoy se apruebe o hay algún tipo de posibilidad de que se aplace finalmente la votación? Bueno, es que se había pedido que se hiciera la consulta. De hecho, los grupos que están, grupos pro vida, están pidiendo que se haga una consulta abierta a la población para que sea esta pues posición la que se respete en la legislación. Sin embargo, no todos los grupos están de acuerdo. Ellos están pidiendo, sobre todo estos grupos de mujeres que te comento, que no se haga así. Pero en la agenda de hoy, en la agenda del Congreso, pues sí está el tema del aborto. Pues habrá que ver, y entonces de aprobarse, Oaxaca se convertiría en la segunda ciudad después de la Ciudad de México en aprobar una legislación de avanzada como es la despenalización del aborto. Lupita, pues vamos a estar muy pendientes, te agradezco mucho en verdad esta información, este reporte. Estoy a la orden y bueno, pues ya te contaré cómo estuvo la votación y si se aprueba o no esta medida, esta modificación al Código Penal en Oaxaca. Ya lo estaremos platicando, te agradezco mucho y un saludo hasta Oaxaca, bella ciudad. Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio, gracias. Gracias, Lupita. Lupita Tomás, directora de Cuadratín, Oaxaca.